Cultura y modernidad mundo. Cuando Toynbee escribe sus estudios de la historia, procura dar cuenta de la evolución de la humanidad como el resultado de sucesivas ondas de civilizaciones. Cada una de ellas, cristiana ortodoxa, irónica arábiga, minoica, sumérica, egipcia, occidental moderna, pasada o presente, constituiría así un universo singular. Como Herder, Toynbee las va a concebir como un organismo cuyos ciclos de vida pasarán por momentos distintos: nacimiento, crecimiento y muerte. Todo su esfuerzo consiste en aprender la génesis y la declinación de las formaciones sociales, en la esperanza de descubrir una lógica en la secuencia de surgimientos y desapariciones de las culturas humanas. No me interesa tanto criticar el punto de vista organicista del autor, a mi ver inconsistente para explicar el intrincamiento de las relaciones sociales. Quiero solo destacar que su razonamiento lo lleva, en cierto momento de su extensa obra, a encontrarse con el siguiente problema metodológico: ¿cómo entender el contacto entre las civilizaciones? En verdad, Toynbee, después de describir con paciencia las características esenciales de cada núcleo civilizatorio, termina su estudio con un mapa cultural, en el cual figurarían por lo menos 21 unidades. El número de contacto entre ellas sería en este caso desproporcional. El rompecabezas se torna aún mayor cuando se sabe que el autor distingue entre generaciones de civilizaciones. Así, A, B, C, D y E, culturas de la primera generación, más allá de las relaciones que habrán establecido entre sí, se difundirán en los espacios F, G, H y J ocupados por las de segunda generación. Las influencias mutuas serían casi infinitas, pero Toynbee no se intimida con eso. Persistente, se dedica con ahínco a su empresa imposible. El problema levantado por Toynbee es sugestivo. Revela un tipo de concepción subyacente a un conjunto de estudios. Finalmente, ¿qué es un mapa cultural? Se trata de un espacio ocupado por unidades diferenciadas, en el cual la dinámica global se hace a partir del movimiento de cada una de las partes. La idea de autonomía y de territorio en este sentido fundamental, pues el intercambio solo puede existir referido a un momento de contacto geográfico. Un mapa presupone dos tipos de límites, interno y externo. El primero define la identidad de lo que se pretende localizar, el segundo su proyección más allá del lugar de origen. No es difícil percibir cómo las culturas se realizan en el marco de sus territorialidades. De ahí la preocupación de todo etnógrafo por localizar su objeto de estudio: primitivos de la isla de Trobriand, Papúas de Nueva Guinea, Toticopias de la Polinesia. El manual etnográfico de Marcel Mauss, que enseña al joven antropólogo cómo proceder metodológicamente en su estudio de campo, comienza por la morfología social. En el estudio de una sociedad de primer punto, consiste en saber de lo que se habla. Para eso se debe establecer un mapa completo de la sociedad observada. Trabajo frecuentemente difícil, una sociedad ocupa siempre un espacio determinado que no es el de la sociedad vecina. Las monografías etnográficas parten de la geografía, identificando el espacio, hombres y costumbres. La especificidad cultural se manifiesta en el seno de contornos determinados, lo que torna posible la descripción de sus trazos esenciales. La antropología culturalista norteamericana acuñó inclusive un término para comprender la esencialidad: el foco cultural. En principio, cualquier organización social podría ser resumida en un conjunto de valores, trazos que desempeñarían un papel nodal en el conjunto de su articulación. Cabría a los antropólogos explicarlo. Un ejemplo: la cultura de los todas en la India. En ella, el búfalo encierra un significado focal integrando los diversos niveles sociales. Como observa Herkovitz, en esa sociedad la crianza y la lechería de búfalas consiste en la principal actividad de los hombres. Pero no se trata solo de un trabajo de naturaleza económica.
Las operaciones de ordeña y desnatado de su industria constituyen la base de la mayor parte del ritual religioso de los todas. Su vida está así dedicada a los búfalos y gran parte del ceremonial está asociado al cuidado de algunos de esos animales considerados más sagrados que los demás. Por eso, son atendidos por individuos especialmente escogidos, los cuales forman un sacerdocio de los todas, y la leche de los animales sagrados es batida para hacer manteca en lecherías que pueden ser considerados templos de los todas. Las operaciones ordinarias de la industria lechera se convirtieron en ritual religioso y ceremonias de carácter sacro acompañan de cerca todo incidente importante en la vida de los búfalos. Por otro lado, la leche de búfalo tiene un papel prominente en los rituales, el nacimiento, la muerte y el casamiento. Su importancia simbólica se extiende también al mundo mitológico, en el cual disfruta de una posición privilegiada y penetra la división social entre las aldeas, diferenciando a unas de otras en función de la complejidad de los ritos lecheros. La cultura en su totalidad se encuentra estrechamente articulada con el foco búfalo producción lechera. Su vitalidad se vincula a este rasgo identificatorio que la distingue de los otros pueblos. El caso de los todas nos remite a la discusión que planteamos anteriormente. En el fondo, la noción de foco cultural, es otra manera de considerar la centralidad de las culturas civilizaciones. De la misma forma que el mundo chino se constituía a partir de una matriz específica, los todas construyen sus vidas en torno de una red de relaciones y significados sociales. Las diversas culturas poseerían una centralidad significativa. La cartografía tiene la virtud de especializar su configuración. No obstante, las sociedades no son estáticas. El dinamismo de la vida las coloca en presencia unas de otras. Eso hace que elementos de una determinada matriz viajen hacia afuera y otros externos sean asimilados por ella. La problemática de la transmisión cultural se impone así como un capítulo importante para la comprensión de las influencias mutuas. Pero, ¿qué es lo que debemos entender por difusión cultural? La definición propuesta por Kroeber es esclarecedora. La difusión es un proceso por el cual los elementos de los sistemas de cultura se diseminan. Obviamente está ligada a la tradición, en la medida en que la cultura material pasa de un grupo hacia otro. Sin embargo, como es usualmente entendida, la tradición se refiere a la transmisión de contenidos culturales de una generación a otra, dentro del mismo grupo o población, y la difusión de una población a otra. La tradición opera esencialmente en términos de tiempo y la difusión en términos de espacio. El concepto presupone la existencia de un centro difusor y de un espacio común compartido por las culturas que interactúan entre sí. Por eso, el difusionismo se interesa tanto en la comparación de las áreas de civilización y por la migración de los rasgos culturales de un área hacia la otra. Esto queda claro cuando abordamos los llamados fenómenos de aculturación. En este caso se supone que el contacto de grupos provenientes de dos universos diferentes y como resultado cambios en los patrones culturales de uno y otro grupo. Por ejemplo, el exilio de los dioses africanos en América Latina, dando origen al candomblé brasilero, al badou haitiano y a las canterías cubanas. La diáspora africana se distribuyó en el espacio reproduciendo su autenticidad en lugares lejanos. En verdad, los estudios de aculturación privilegian el movimiento de las poblaciones, inmigrantes en Europa, negros en Estados Unidos, indios en la ciudad, etc. Como las culturas entran en contacto por medio de los hombres, la base referencial debe ser un agrupamiento, una colectividad de individuos que se traslada espacialmente. El choque o la asimilación cultural se hace siempre en el seno de un territorio, la nación, la ciudad, el barrio. Dentro de este cuadro, el concepto de memoria colectiva se vuelve fundamental. Para el análisis antropológico, pues sabemos que los intercambios se hacen en detrimento del grupo que parte para implantarse en condiciones adversas en tierras extrañas. Holbach ya nos decía que el acto mnemónico requiere la socialización
y la participación de aquellos que solidariamente se comunican unos con otros. El recuerdo es posible porque el grupo existe. El olvido resulta de su desmembramiento. Entre tanto, para ser vivificada la memoria necesita de una referencia territorial. Ella se actualiza en el espacio envolvente. Cuando los negros africanos son traídos hacia América, la infraestructura material de sus sociedades desaparece. Deben, por lo tanto, reconstruir sus creencias en un contexto del mundo esclavista y los mecanismos de la memoria colectiva les permiten recuperar los recuerdos del olvido. Para esto es preciso que los grupos construyan nichos en cuyo seno el recuerdo pueda sobrevivir. Se diseña un nuevo territorio en el cual es preservada la identidad anterior. Mi digresión sobre la difusión y la aculturación tiene un objetivo: argumentar que el pensamiento antropológico se fundamenta en dos premisas metodológicas: la centralidad y oposición entre lo interno y externo. Aun cuando hablamos de sincretismo, fenómeno característico del cambio cultural, estas condiciones están presentes. Basta que retomemos la definición de Bastide. El sincretismo consiste en unir los pedazos de las historias míticas de dos tradiciones diferentes en un todo que permanece ordenado por un mismo sistema. Existe una tradición dominante que ordena los pedazos de las historias míticas según la pertenencia a un único sistema significativo, una memoria colectiva. Fuera de ella se encuentran los elementos de la tradición subdominante, los que le sirven como materia que debe ser sincretizada. El sistema partida ordena y comanda la elección de lo que será asimilado. La divinidad Exu, al viajar hacia América, sufrirá innumerables modificaciones en sus atributos espirituales. Su relación con los cultos adivinatorios desaparecerá debido a la declinación de la organización sacerdotal que se ocupaba de las tareas de adivinación. Sin embargo, al ser sincretizada con San Pedro en Brasil o en Cuba, conserva el carácter de entidad mensajera, papel que poseía en la cultura yoruba, siendo capaz de abrir y cerrar las puertas de acceso entre lo sagrado y lo profano. En este sentido, el sincretismo entre santos católicos y orixás africanos revela solo la máscara cristiana. Su verdadero rostro esconde la persistencia de la esencialidad africana. Por tanto, la especificidad de la matriz cultural permanece en cuanto diferencia, cada una de ellas actuando como filtro selector de lo que intercambia. Las culturas serían así definidas internamente y tendrían la capacidad de reinterpretar los elementos extravios venidos de afuera. En la medida en que me propongo discutir la modernidad mundo, pregunto: ¿tiene sentido retomar la idea de centralidad? Sabiendo que el proceso de desterritorialización es inmanente a la modernidad, ¿sería convincente establecer con tanta claridad esta oposición entre lo interno y lo externo? ¿Es posible imaginarnos hoy un mapa cultural a la manera que nos proponía Toynbee o la escuela difusionista? Para responder estas preguntas procuraré encaminar mi argumentación a partir de un caso concreto: la alimentación. No se trata de una elección fortuita. El consumo de alimentos está gobernado por reglas particulares, revelando la naturaleza de los agrupamientos sociales. La comida representa simbólicamente los modos dominantes de una sociedad. Es el caso de algunos grupos melanesios, en los cuales el hombre está obligado a dar parte de su cosecha a su hermana, en tanto su esposo recibe una parcela igual a la de su hermano. Las relaciones de parentesco se expresan por medio de los intercambios alimentarios. Es también el caso de las sociedades estamentadas, en las cuales los miembros de una determinada casa tienen prohibido comer en presencia de personas de una casta inferior. La alimentación revela y preserva las costumbres, localizándolos en sus respectivas culturas. Traduce la estabilidad del grupo social. Los viejos análisis sobre la modernización de los países subdesarrollados que estuvieron de moda en los años 50 y 60 subrayaban ese aspecto cuando consideraban los hábitos alimentarios como barreras culturales para el cambio, es decir, un obstáculo de progreso. Pero no son solo los antropólogos los que se vuelven hacia el estudio de la alimentación. También los historiadores se ocupan del tema. En 1936, Lucien Febvre, representante de la Escuela de los Anales, propone una investigación sobre los ingredientes para cocinar.
¿Por qué el interés por este tema? Él nos explica. La manera de preparar los alimentos, en particular la utilización de las grasas, es de una relativa fijeza. En rigor, no sin dificultad, los hombres aceptan alimentos nuevos cuando consienten en probar algún animal o vegetal hasta entonces desconocidos en sus platos, pero esos platos nuevos se acomodan a sus hábitos. Es raro que no pasen por el mismo tratamiento que los platos tradicionales. La técnica culinaria, que preferencialmente usa las grasas tanto para la cocina cotidiana como para la excepcional, parece de una fijeza notable. En todos los lugares posee la solidez de los hábitos que nunca se cuestionan. La fijación de los modos de cocinar revela permanencia de la tradición. Fabre razona sobre como los antropólogos culturalistas. La innovación, es decir, los platos que vienen de afuera, se adaptan al paladar local, sincretizándolos según las reglas culinarias vigentes. El peso de las costumbres los arraiga a la tierra, de ahí la oportunidad de cartografiarlos. Si se consideran los tres principales tipos de materia grasa para cocinar, tocino, manteca y aceite, es posible localizarlos dentro del territorio francés. El aceite se sitúa sobre todo en el litoral mediterráneo y en la región de Provenza. La manteca, prácticamente desconocida en la mayor parte de Francia, se restringe a Bretaña y al valle del Loire. Ya el tocino, que constituye la base principal de la cocina de norte a sur, de la cocina rural francesa, se extiende por varias regiones del país de norte a sur, de este a oeste. Restaría aún precisar algunas subespecialidades: la grasa de ganso, limitada a Alsacia, y algunos departamentos de Midi, el aceite de nueces, confinado a lugares como Cantal, Puy-de-Dôme, Jura. ¿Cómo entender el predominio de ciertas materias grasas en determinadas regiones? Fabre sugiere al investigador. Está el caso de la manteca. ¿Dónde buscar su centro de propagación en Francia? El uso se difundió de oeste a oeste, de Bretaña hacia Turán, después hacia los Alpes. Se habría diseminado a partir de un centro de Touraine, por ejemplo, hacia el este y hacia el oeste. Sus dudas se aproximan a las de los difusionistas, que a todo costo buscaban la inteligibilidad de la propagación de las costumbres. Algunos autores intentaron aplicar la propuesta de Fabre a un objeto más complejo. Michel Sepet y Maurice Longuet tenían la intención de trazar un mapa alimentario del mundo. Elaboraron una geografía cualitativa de los alimentos, dividiendo las áreas mundiales según el consumo de aceite, tocino y manteca. Cada zona definiría así un tipo de civilización. El mismo razonamiento se aplica al consumo de carne, leche, cereales, tubérculos, raíces, etc. El globo entonces puede ser cartografiado como una asociación de territorios en el interior de los cuales predominan determinados productos y hábitos alimentarios. Japón, cereales y raíces. Escandinavia, leche y peces. Italia, carne y materia grasa fluida. Balcanes, cereales. Existirían también subregiones de la carne como Argentina y Uruguay. Historia, antropología y geografía convergen en la afirmación de la territorialidad de las culturas. De la misma forma que los orixás conservan sus cualidades de origen, los hábitos alimentarios se adaptan a un espacio. No obstante, la modernidad es lo contrario de la fijeza, es movilidad. El principio de circulación que se realiza en reformas urbanas de París, de Haussmann, la Viena de Camilo Sittl, en los medios de transporte, trenes, automóviles, aviones, en la moda, la fugacidad de los modelos, penetra también en nuestros hábitos recónditos. La alimentación deja de ser un universo al abrigo de la fragmentación y de la rapidez del mundo moderno. El advenimiento de las técnicas de conservación, el abaratamiento del transporte, la invención de la comida industrial transforma radicalmente este cuadro. Pero por eso algunos estudiosos comienzan a hablar de la internacionalización de los comportamientos alimentarios. Todo sucede como si los hábitos alimentarios regionales o nacionales, caracterizados por un número determinado de productos y cierta monotonía recurrente en las reparaciones culinarias, estallaran con los medios técnicos, conservación, transportes, distribución de los productos y el nivel de renta
permitiendo la expansión del consumo de una gran gama de productos no tradicionales. En realidad, durante el siglo XX, dos movimientos acentúan el proceso de mundialización. Primero, la diversificación de los productos. Una región ya no se define por la presencia de un número limitado de alimentos cultivados o fabricados en sus áreas. Segundo, el pasaje de la cocina tradicional con la preparación de platos típicos hacia una cocina industrial. Dentro de ese contexto, la pregunta sobre difusión. ¿La manteca se había propagado desde Bretaña hacia otras regiones de Francia? ¿O sobre el arraigo de las recetas tiene poco sentido? Los alimentos despegan de sus territorialidades para ser distribuidos a escala mundial. No existe ninguna centralidad en las cervezas, chocolates, bizcochos y refrescos. Se trata de productos consumidos mundialmente y distribuidos por grupos multinacionales. Mercados de bebida, Coca-Cola, Estados Unidos, 44,7% de ventas en el exterior. Ronro, Reino Unido, 34,8%. Segram, Canadá, 92,9%. Grooms, Reino Unido, 51%. Molson, Canadá, 56%. Mercado de chocolate, dominado por grandes compañías como Mars Incorporation, Estados Unidos, Hershey Foods Corporation, Estados Unidos, Rowntree Macintosh, Reino Unido, Nestlé, Suiza, Jacob Suchard, Suiza, Cadbury Schweppes, Reino Unido. Mercado de bizcochos, cuya concentración mundial, 50%, se concentra en las manos de 4 grandes empresas: Nabisco, United Biscuit, General Biscuit y Balchen. Productos que se encuentran a la disposición de los estantes de supermercados son también vehiculizados por las cadenas de hoteles y las de restaurantes internacionales. En Inglaterra, United Biscuits está asociado a Wimpy, Pizzaland, Grand Metropolitan Alcrest Hotel, y en los Estados Unidos, PepsiCo promueve Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell y Campbell Soup se ocupa de Pietro's Pizza. En Francia, Socopa se vincula a Freetime, compañía francesa a pesar del nombre, y en Suiza, Nestlé se agrupa a la cadena norteamericana Stauffer Hotels. Se rompe así la relación entre lugar y alimento. La comida industrial no posee ningún vínculo territorial. No quiero sugerir que los platos tradicionales tiendan con esto a desaparecer. Muchos de ellos serán inclusive integrados a la cocina industrial, pero pierden su singularidad. ¿Existiría alguna italianidad en las Pizza Huts o mexicanidad en los Taco Bell? Los platos chinos que se venden congelados en los supermercados, ¿tienen algún sabor del celeste imperio? El ejemplo de McDonald's es, a mi ver, heurístico. Permite comprender mejor el tema de la deslocalización. Una forma de analizarlo es subrayar su esencia norteamericana. Esta manera de pensar forma parte de todo un sentido común y supone una idea compartida por muchos: la americanización del mundo. Los datos empíricos tienden a confirmar esta impresión recogida. De hecho, McDonald's tiene una presencia irrebatible ofreciendo sus servicios en Europa, Asia y América Latina. Su marca abraza las ciudades de París, Nueva York, San Pablo, Moscú, Buenos Aires y Tokio. Entretanto, su historia nos sugiere otra lectura. ¿Qué significa finalmente este fenómeno? En 1940, los hermanos McDonald's abren un drive-in en San Bernardino, al lado de Los Ángeles. Este tipo de restaurante florece en California, incentivado por la apertura de las autopistas y por la expansión de la industria automovilística. Se reserva así para los conductores y sus acompañantes un lugar relativamente tranquilo donde serán atendidos sin dejar sus automóviles. El menú estaba compuesto de una variedad de platos, incluyendo sándwiches diversos y además de costeletas asadas. En 1948, debido a la gran concurrencia, los propietarios deciden transformar el negocio. Observan que el 80% del consumo es de hamburguesas y no de platos. Resuelven simplificar las ofertas, cierran el restaurante y lo reforman para un nuevo tipo de atención. Los cambios principales son patronización del menú, hamburguesa, cono sin queso, gaseosa, 3 gustos, leche, café, papas fritas y pastel. El cliente se sirve a sí mismo, tiene self-service. El precio del sándwich baja a la mitad. Se inaugura así una fórmula rápida de servir y de comer.
Para atender la demanda, también se modifica la cocina. Al ser limitado, el menú puede ser descompuesto en operaciones rápidas, repetitivas, simples de aprender. El equipo está compuesto de especialistas. 3 personas cocinan las hamburguesas, 2 preparan la leche batida, 2 hacen las papas fritas, 2 cocinan y envuelven las hamburguesas, otros 3 reciben los pedidos. Sugestivamente, el nuevo emprendimiento es bautizado con el nombre de Speedy. Solo más tarde, en 1952, cuando los propietarios se asocian con el empresario Ray Kroc, cambiará por McDonald's, ahora una marca con el sistema de franquicias que conquista el mercado nacional e internacional. En el caso de McDonald's, su americanidad interesa menos que el hecho de que se exprese un nuevo patrón alimentario. El fast food. Durante los años 20 y 40, los Estados Unidos conocen un profundo cambio en los hábitos alimentarios, fenómeno ligado a la emergencia de las grandes compañías procesadoras de comida, Nabisco, por ejemplo, y la vida en las ciudades. No hay tiempo para comer en casa, de ahí la necesidad de conseguir una nueva comida a precios módicos. La modernidad impone su ritmo a las costumbres arraigadas. Los primeros drive-in ya expresan una adecuación de la comida al movimiento de los automóviles. Y el fast food lo acelera. En el fondo, lo que los hermanos McDonald's hacen es aplicar el modelo de taylorización conocido en las fábricas a la producción de sándwiches y a la atención al cliente. El parcelamiento de las tareas permite una ganancia de productividad, pero para eso es necesaria la patronización de la elección. La restricción y simplificación del menú es una exigencia de la rotatividad fabril. Sin embargo, el éxito de la fórmula se explica por la sincronía entre producción y consumo. La rapidez no es una cualidad restringida al universo empresario, impregna la vida de los hombres. En el mundo moderno, el tiempo es una función de interrelación de un conjunto de actividades como habitar, vestir, hacer compras, trabajar, pasear, etc. Perder tiempo significa estar descompasado con el orden de las cosas. El caso de Francia, El caso de Francia es interesante. Trae elementos que refuerzan mi argumentación. Desde el final del siglo XIX existían emporios tipo Félix Pozos, cadenas de tiendas que abastecían a las poblaciones regionales de bienes que no podían ser producidos a nivel local. Estas sucursales crecen entre 1920 y 1930. Sin embargo, en 1945 el movimiento se estanca. Los puntos de venta se concentran solo en el norte del país. No hay, por lo tanto, una red nacional de distribución alimentaria. Por eso, Lucien Fabre puede, en los años 30, imaginar un mapa fijando los productos a sus regiones. En realidad, el hábito mismo de hacer compras en algunas categorías sociales se encuentra aún arraigado a los lugares. En su investigación de la vida cotidiana de las familias obreras, Chambart de Lave observa que ellas compran siempre en pequeñas cantidades en comerciantes más próximos a sus hogares. Se presta menos atención a los precios y la calidad de los productos que a la familiaridad del lugar o la simpatía del dueño de la tienda. Dicho en jerga sociológica, las relaciones personales predominan sobre las impersonales. Un cambio radical se considera con la apertura de las grandes superficies, los super e hipermercados, inaugurados en los años 60. Su importancia se hace cada vez mayor. En 1964 existen en estos enormes espacios 226.900 metros cuadrados disponibles para los clientes, o sea, 4.7 metros cuadrados por 1.000 habitantes. En 1984 son 7.282.000 metros cuadrados, una proporción de 113 metros cuadrados por 1.000 habitantes. Los supermercados
se constituyen en el principal modo de abastecimiento de la población. Con esto, los establecimientos tradicionales comienzan a declinar. Los productos dejan de ser comprados en la tienda de al lado. Boucher, Boulanger, Boiler son gradualmente sustituidos por los grandes distribuidores. Esta transformación del pequeño comercio se asocia al desarrollo y a la consolidación de una industria agroalimentaria que disocia los alimentos del ritmo de las estaciones. Como dicen algunos especialistas, la naturaleza retrocede en la mesa de los franceses. Aún en las décadas del 40 y del 50, era significativa la parte de la población que se abastecía de productos provenientes de los jardines y de las huertas. Con la preponderancia de la industrialización, tal recurso se volvió irrisorio. Por otro lado, disminuye cada vez más el consumo de legumbres y frutas frescas, pero aumenta el de conservas, jaleas, bizcochos, dulces industriales, comidas dietéticas, platos congelados, etc. Las conquistas tecnológicas liberan a los alimentos del medio ambiente, de lo único que los ataba a las regiones. Concomitante con estos cambios ocurren otros en el ámbito del consumidor. En las décadas del 50 y del 60 era considerable el número de personas que almorzaban en su casa. Otras, cuando iban a trabajar, comían en pensiones o llevaban viandas. Poco a poco, esas prácticas se ven como signo de arcaísmo y caen en desuso. El restaurante y el fast food se convierten en las opciones referenciales. Esto implica la redefinición del significado de almuerzo. Hasta entonces, se constituía en una verdadera institución social, incorporando los modos de vida específicos de los grupos de las clases sociales. Desde Holbach, la tradición sociológica francesa viene considerando los aspectos singulares de una institución de almuerzo, modelo de congregación de los miembros dispersos de la familia. Sería una especie de comunión colectiva, momento ritualístico de la reunión de todos. John Bardelove acredita que el hecho de compartir la misma mesa representaría uno de los pilares del grupo familiar, asegurando la unidad de la vida doméstica. Puede entonces comprenderse la estabilidad de la familia proletaria a partir de la comunión alimentaria. La costumbre preserva la cohesión entre sus miembros. Ahora, como subraya Nicholas Harpin, el mundo moderno modifica el orden de las cosas. El almuerzo estructurado, entrada, plato principal, postre, cede lugar a una alimentación fragmentada. Contrariamente al almuerzo tradicional que se hacía en horarios fijos, ahora se come en horas variadas. Se produce también una desincronización del tiempo y lugar en el que se ingieren los alimentos. Si antes los miembros de la familia se sentaban regularmente a la mesa compartiendo un momento en común, hoy cada uno tiende a coordinar su tiempo en función de sus propias actividades. Hay una deslocalización del acto de comer. La institución almuerzo se concentraba en lugares fijos, comedor o cocina. Las nuevas modalidades alimentarias favorecen la movilidad, restaurante, cafés, cantinas, automóviles, etc. El ritmo de la alimentación está pautado por las exigencias de la sociedad. La institución comida se desestructura, se fragmenta. El término inglés snack expresa bien este proceso de segmentación. Denota una alimentación fraccionada, tomando pequeñas cantidades a lo largo del tiempo sin ninguna ordenación comunitaria. El fast food es una de las expresiones, existen otras, del movimiento de aceleración de la vida. En este sentido, cuando McDonald's migra hacia otros países, no debemos comprenderlo como un rasgo cultural que se impone a contrapelo de los valores autóctonos. Expresa la fase interna de la modernidad mundo. En realidad, el contenido de la fórmula fast food, hamburguesa, ensalada, pizza, taco, sándwich, es arbitrario. McDonald's y Brioche Dorée poseen el mismo sentido social. Poco importa si esta última se vuelve hacia una venta de croissants o torta. La tradición que se evoca tiene apenas un valor simbólico. El mundo artesanal de los panaderos y los dulceros es atropellado por la cocina industrial. La patronización es una condición de la alimentación rápida. Como las hamburguesas de McDonald's o de Quick, compañía francesa, las golosinas tradicionales son preparaciones industrializadas. Por eso pueden ser encontradas fuera de los horizontes de origen. Quick
Freetime, Brioche Dorée y La Croissanterie son empresas francesas cuyo interés es disputar el mercado mundial. Sus servicios son transnacionales. Barthes nos dice que la polisemia de los alimentos caracteriza a la modernidad. Cada situación social, la fiesta, el ocio, el deporte, el trabajo, contendría así una expresión alimentaria. Los alimentos son informaciones que nos remiten a las diferentes actividades de las personas. Sin embargo, como nos recuerda Wiener, el concepto de información implica la descontextualización de los contenidos. Por eso Barthes dirá que en la mundialización en el mundo moderno el alimento pierde en sustancia y gana en circunstancia. Tomar un cafecito, por ejemplo, es percibido más como un acto que reenvía a la suspensión del trabajo que propiamente al gusto del café. La información vehiculizada por cada alimento se asocia así a las situaciones en las cuales es consumido. Pero quien dice sustancia se refiere, aún indirectamente, a la idea de ser, a las características propias de un objeto. La circunstancia es resultante de la funcionalidad de las cosas, no de sus identidades. Es móvil, se adapta a la diversidad de una actividad humana. Es el mundo funcional de la modernidad mundo. Los alimentos pierden fijeza de sus territorios y de las costumbres. Se adecúan a las circunstancias que los envuelven. En ese contexto, la veracidad de los mapas alimentarios se desvanece, pues sus rasgos esenciales, dirían tal vez los antropólogos culturalistas, son informaciones ajustadas a la polisemia de los contextos. No hay más centralidad. La movilidad de las fronteras diluyó la oposición entre lo autóctono y lo extranjero. Al recorrer los escritos sobre la cultura contemporánea, difícilmente el lector escapará a una tesis insistente. La americanización del mundo. Sea en su vertiente ideologizada, norteamericana o como crítica al imperialismo, ella permea el sentido común y buena parte de los textos sobre el contacto cultural en las sociedades actuales. La concepción genuinamente americana no pasa de una afirmación rústica del pensamiento y tiene origen en la idealización de su pueblo y su historia. América, tierra prometida. Sería la síntesis de las esperanzas humanas. El nacimiento de una nación abriría así el camino para una edad de oro, pues el destino manifiesto de América del Norte no se limitaría a sus ciudadanos. Ellos tendrían también el deber de difundir entre los hombres los valores democráticos y liberales. El mito justifica el presente, el progreso y la supremacía de un país. Esta ideología ingenua pero eficaz es compartida por diferentes estratos de la sociedad, gobierno, empresariado, militares, políticos, etc. Cuando al final de los años 20 la agencia publicitaria J. Walter Thompson comienza a expandirse internacionalmente, sus miembros no dudan en decir: los ojos de todos los credos y razas están vueltos hacia América, la nación maravilla de la tierra. En todos los lugares las personas están adaptando las costumbres americanas, su modo de vida, su patrón de confort, y los productos americanos se están tornando conocidos donde se venden las mercaderías. Los Estados Unidos serían el espejo del mundo y cabría a los publicitarios un papel importante en la divulgación de su imagen. Su misión: promover la transición de los pueblos atrasados a la modernidad norteamericana. De alguna manera, al enseñar a los otros cómo consumir sus mercaderías, ellos no estarían realizando una tarea pedagógica, educando a los hombres para una sociedad mejor. Los Estados Unidos se imaginan como paradigma que deberían ser imitado por todos. Con el desarrollo económico y el advenimiento del estado de bienestar, esa ideología se refuerza. En 1941, la revista Life, con orgullo y suficiencia, relata del siglo XX. América es el centro dinámico de la calificación de los trabajadores de la humanidad. América es el buen samaritano. América es la usina de las ideas de libertad y justicia. Tal versión apologética del americanismo evidentemente tiene desdoblamientos.
con la Guerra Fría, ella favorece una política de mundo nítidamente intervencionista, guerra de Corea, de Vietnam, golpe de Chile, etc. Y aún actualmente, con la ruptura del equilibrio internacional, con la relativa declinación de los Estados Unidos como potencia mundial, el mito se preserva en la esfera de la geopolítica. La guerra del Golfo lo dejó claro para nosotros. El contrapunto de esta perspectiva escatológica se configura en la tesis del imperialismo. Se pasa del panegírico de los valores de padres fundadores a su crítica. Economía, política y cultura son vistas ahora como ejercicio de poder. Poder imperial al arbitrar la paz mundial en función de interés exclusivo del Estado y la sociedad americana. Poder económico, materialización de los trusts y en las multinacionales. El capitalismo monopolista, por medio de su fase norteamericana, impone a todos su coerción. Desde el punto de vista que me interesa, cabe subrayar los aspectos culturales de este proceso. Dallas, Disneylandia, McDonald's, pantalones jeans, rock and roll, etc., serían expresiones de una cultura de exportación. La industria de la conciencia, para utilizar la idea de Enzensberg, se desdoblaría así en el nivel internacional, subyugando a los sujetos en escala planetaria. El resultado de esta operación estratégica sería, por un lado, el reforzamiento de la dependencia política y cultural de otros países en relación con los Estados Unidos, por otro, el debilitamiento de las culturas nacionales. La tesis del imperialismo cultural, independientemente de su postura crítica, contiene, a mi ver, una fuerte apelación debida a innumerables evidencias empíricas. Su verosimilitud se fundamenta en datos concretos. Hay muchos ejemplos que confirman su materialidad. La articulación entre la industria norteamericana de comunicación y el complejo militar es verdadera y no una ficción ideológica. La invención de la computadora no se debe solo al genio de los hombres, sino que resulta de la convergencia de los intereses científicos y militares. Los historiadores de la informática son categóricos. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que la siguió constituirían el factor decisivo que permitió la invención de la computadora moderna. De la misma manera, para lo nuclear, la guerra y los imperativos de la defensa nacional permitieron el encuentro de los sueños más avanzados de los mejores científicos con amplias posibilidades de financiamiento y de experiencia ofrecidas por los ejércitos de un país altamente industrializado, los Estados Unidos. Sería inútil eludir las relaciones intrínsecas entre la construcción del sistema internacional de telecomunicación norteamericano, las instancias políticas International Communication Agency, CIA, y las corporaciones multinacionales. Se trata de los hechos documentados. También la propagación de algunos productos comerciales cuenta con la atención especial de las agencias estatales americanas. La distribución mundial de la Coca-Cola se hizo con el auxilio cordial de las Fuerzas Armadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, para atender la demanda de los soldados, el ejército instaló plantas de envasado en diversos puntos del mundo. Para su funcionamiento, el Pentágono proveyó también maquinaria y personal especializado. Al término del conflicto, la compañía las incorporó sin gastos a las producciones locales. Los estudios realizados por UNESCO no dejan dudas en cuanto a la hegemonía norteamericana en el campo de la industria cultural. Los Estados Unidos dominan la producción y distribución mundial de la dramaturgia televisiva, filmes y publicidad. Todas las estadísticas comparativas entre productos importados versus exportados confirman su predominio. No obstante, la certeza de las evidencias ocultan la parcialidad de la interpretación. A pesar de ser diametralmente opuestas, la ideología americanista y la crítica del imperialismo comparten las mismas premisas metodológicas expresadas en los conceptos de difusión y de aculturación. La centralidad del foco cultural se repone solo que en términos de otra entidad, el Estado-Nación. Cuando Lenin escribe «El imperialismo, fase superior del capitalismo», distingue el imperialismo de los tiempos modernos de las sociedades pasadas, Roma antigua, por ejemplo. No tendríamos ya el único imperio tendiendo inexorablemente al crecimiento, sino un conjunto restringido de sociedades avanzadas compitiendo a escala internacional. La nación es el núcleo
de este capitalismo monopolista que abarca el planeta, dividiéndolo geográficamente en pedazos diferenciados. El imperialismo viene, por tanto, marcado por su origen, inglés, americano, francés o japonés. Cada foco de difusión procura propagar, es decir, imponer sus ideas, sus modos de vida a los que se encuentran bajo su yugo. No es sorprendente comprobar que la discusión sobre la especificidad de las culturas que hicimos anteriormente resurge en el cuadro de la americanización. Al escribir "La media es americana", Jeremy Tunstall se pregunta sobre las razones de la supremacía de los Estados Unidos. Su visión sustancialista no es nada más que la racionalización de las opiniones cotidianas de los hombres de negocio. Tunstall considera que la media es fundamentalmente comercio y tecnología. Por eso sería esencialmente norteamericana. La industria cultural, al desenvolverse preferencialmente en suelo americano, habría inventado un tipo de cultura irresistible y, por su extensión, portadora de los gérmenes de la universalidad. Cabría a otros imitarla. La historia del predominio de Estados Unidos tendría poco que ver con los elementos políticos o económicos. La repercusión de la media americana en los países se debe solo a la gramática de los filmes, de la televisión, de las historietas y de la publicidad. Evidentemente, otros pueblos pueden copiar ese modelo, pero con reservas. Los japoneses y otros pueblos pueden y hacen filmes de ciencia ficción, pero carecen de autenticidad de los americanos. La identidad americana estaría así preservada de las imitaciones incompletas. Es curioso, Tunstall busca también la esencia americana en el uso del inglés como lengua internacional. Como su perspectiva fundamentalista le hace suponer que sería, por naturaleza, el idioma más adecuado para expresar la sociedad mediática. El inglés es percibido como brevedad, concisión, ritmo y precisión. Su gramática es más simple que la de cualquier lengua rival, como el ruso. El inglés es un lenguaje que mejor se adecua a las historietas, a los titulares de los diarios, a las frases concisas, a las ilustraciones de las fotos, a los nombres, a los subtítulos y a las canciones populares, al humor de los disc-jockeys, de los flashes, a los comerciales. En suma, los genuinos productos de la industria cultural serían la expresión de un americanismo profundo. Aunque antagónica de la visión interior, la perspectiva antiimperialista se mueve en el seno de presupuestos semejantes. En ningún momento la centralidad del imperialismo es puesta en duda, sino que por el contrario se afirma por los mecanismos de dominación. Esto significa que el embate cultural se realiza en el contexto de un universo dual. La noción de situación colonial explicita bien este aspecto. En el juego de la lucha política, colonizador y colonizado se ponen como términos antitéticos. Por eso, diversos autores dirán, como Frantz Fanon, que la situación colonial se funda en el proceso de alienación. De la misma forma que para Hegel el señor se opone al esclavo, el colonizado es la negación radical del colonizador. La dominación persiste en cuanto el ser de esclavo se encuentra alienado al ser del señor, es decir, separado de su verdadera esencia. La propuesta antiimperialista, a contrapelo de sus intenciones políticas, refuerza la perspectiva sustancialista de la existencia de una cultura norteamericana. Evidentemente, esta no se manifiesta como afirmación del espíritu humano, sino como esencia alienada negadora del otro. El debate se traslada así a una cuestión de la autenticidad de las culturas nacionales. Como se considera que el colonizado realizaría su libertad solo en el momento de la conquista de su autenticidad nacional, la confrontación es inevitable. En verdad, el tema de la dominación no se restringe a las dimensiones política y económica. En rigor, la propia especificidad de las culturas nacionales estaría en riesgo delante de la constante amenaza de una cultura extraña. En este sentido, lo nacional ontológicamente se contrapone a lo que viene de afuera. Como dirían algunos, así como en el plano económico, la colonia exporta materia prima e importa producto acabado, así también en el plano cultural, la colonia material etnográfico que vive de la importación del producto cultural fabricado en el exterior. Importar el producto acabado es importar el ser, la forma que encarna y refleja la cosmovisión de aquellos que la produjeron. Al importar el Cadillac, los chicles, la Coca-Cola y el cine,
No importamos solo objetos o mercancías, sino también todo un complejo de valores y conductas que se hayan implicados en esos productos. El texto reproduce la conciencia de un autor, pero refleja una tendencia generalizada. En los diversos lugares donde se traba una lucha antiimperialista, ese diagnóstico resuena como verdadero. Su plausibilidad se sustenta sobre expectativas reales, la posibilidad de una reacción nacional delante de los constreñimientos de naturaleza internacional. No tengo dudas que este tipo de postura tiene consecuencias importantes en el plano político. Sin él, el deseo de dominación imperial de algunos países no encontraría mayores obstáculos para concretarse. No obstante, desde el punto de vista de una reflexión sobre la condición contemporánea, la propuesta encuentra sus límites. La discusión sobre las culturas nacionales reactualiza la dicotomía entre interno y externo, promoviendo el pensamiento dualista. Los países centrales son vistos como núcleos difusores de una determinada formación cultural, chocándose el principio con la veracidad de las costumbres locales. Lo que es externo se configura como elemento extraño, alienado, distante de la modalidad nacional. Dentro de esta perspectiva, el mundo estaría formado por unidades distintas, sometidas obviamente a la hegemonía de los más poderosos. La crítica antiimperialista razona en términos de geopolítica. Las grandes corporaciones enraizadas nacionalmente y el Estado-nación delimitarían geográficamente las fronteras del poder. De la misma manera que Toynbee buscaba cartografiar las civilizaciones, es posible esbozar un mapa de dominación mundial. Existirían espacios difusores de cultura, en particular los Estados Unidos, y locales periféricos sujetos a sus influencias. La dificultad de la tesis de la americanización, en que se fija sobremanera en la difusión de los elementos nacionales, olvidándose de analizar la globalización en cuanto proceso. La evidencia de los balances estadísticos, cultura importada por cultura exportada, pertenece al reino de la cantidad. Entre tanto, su valor explícito es frágil, primero porque el razonamiento opera una reducción de la cultura de sus productos. Se discute McDonald's, Dallas, Cadillac y no el fast food, la serialización de la dramaturgia televisiva o el automovilismo en las sociedades modernas. Segundo, las expresiones culturales son asimiladas a los bienes económicos y de esa forma se las evalúa en función de los flujos de importación y exportación. Cultura y economía serían así dimensiones equivalentes. Esto significa, sin embargo, que la mundialización solo puede ser comprendida como un fenómeno externo a los países que la adoptan. Resultaría necesariamente de la inducción social. Los países que se encuentran fuera de su círculo determinante solo pueden, por lo tanto, experimentarla en cuanto a imposición ajena. Por eso es común encontrarnos en la discusión que estamos enfrentando afirmaciones del tipo: los países del tercer mundo imitan a los del primer mundo, el rock and roll latinoamericano es una imitación de los valores americanos, en las sociedades periféricas el consumo de la imitación de las sociedades del primer mundo. La categoría imitación surge como elemento explicativo de la propagación de las costumbres. El argumento recuerda las teorías de Gabriel Tarde, que entendía la sociedad como un conjunto de relaciones resultantes de las leyes de imitación. De esa manera, la opinión pública sería un fenómeno de propagación que se realizaría gracias al movimiento social de imitación de los cerebros. Los individuos, al tomar contacto con la opinión vehiculizada por un polo emisor, serían persuadidos de aceptarla. Tal es el caso de la moda, que se difundiría entre los diferentes estratos sociales por medio de este mecanismo de reproducción de sí misma. En realidad, este tipo de pensamiento solo capta las apariencias de las cosas, identificando modernidad con American Way of Life. Varios estudios sobre la exportación de la cultura asumen implícitamente este punto de vista. Es el caso de Emily Rosenberg, cuyo libro Divulgando el sueño americano traza una crítica severa, a mi ver pertinente, del expresionismo norteamericano. Pero sugestivamente la autora inicia su texto con la Exposición Universal de Chicago a fines del siglo XIX.
procura descifrar en el pasado, es decir, en la presentación de las maquinarias agrícolas y de las técnicas de transporte, el futuro de los Estados Unidos. Las exploraciones tecnológicas y las pujanzas de las mercancías expuestas harán visualizar los rasgos del carácter nacional norteamericano. Incluso la presentación del show del Buffalo Bill es percibida como una expresión temporal, pero ya plenamente desarrollada de la cultura de masa norteamericana. Técnica y consumo son de esta manera entendidos como atributos de la americanidad. Bastaría, sin embargo, que mirásemos hacia las exposiciones universales europeas para que nos apartáramos de esta concepción inadecuada. Ellas son también una mezcla de mercadería, técnica y entretenimiento. Walter Benjamin las considera una especie de escuelas para el consumo, enseñando al público el gusto placentero de la contemplación y después de la compra de los objetos. Las exposiciones universales, un agrupamiento heterogéneo de máquinas, invenciones, aparejos, ropas y ocio, promueven los intercambios comerciales en un clima de diversión y efusión. En ese contexto, el show de Buffalo Bill, que también se presenta en Europa, se define como expresión de un movimiento intrínseco de la modernidad. Se alinea con otras atracciones presentes en Londres o París: ruedas gigantes, Torre Eiffel, viajes al fondo del mar, paseos por los aires o los mareoramas, en los que el visitante a bordo de un navío gigantesco tiene la ilusión de navegar por los océanos. Las exposiciones universales contienen los gérmenes de la amalgama entre el consumo, la técnica y el ocio. Por su alcance planetario, congregando pueblos de los diferentes lugares de la Tierra, son una miniatura de la modernidad mundo. Por eso, me parece impropio decir que el mundo se americanizó, lo que no significa negar el papel de Estados Unidos en cuanto a potencial mundial o agente cultural internacional. La circulación de los bienes culturales gana mayor consistencia al ser pensada en términos de mundialización y no de difusión. En este caso, es necesario vincular las expresiones culturales al suelo de la modernidad que les da su sustentación.